Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá abriendo este vivo. Ahí bueno, mientras os vais sumando, ahí se va a sumar también Belén. Bueno, mientras vais llegando, voy contando igualmente de qué vamos a hablar este día de hoy, soleado, hermoso aquí. Un poco la idea es hablar de qué cuento me cuento. Seguimos con el foco puesto ahí, con la lupita en la crianza y el placer. Dos temones. Hola, bienvenida. Y un poco la idea es, dentro de esto de crianza y placer y qué cuento me cuento, observar qué estoy pensando. Un poco esa es la propuesta. Ahí van llegando. Ahí, como esto queda grabado, igual voy a ir contando un poquito mientras va llegando Belu, y aparte para las que van llegando y los que van llegando, de qué vamos a hablar hoy, de qué pensamos hablar hoy. Un poco vamos a ir como por varios caminos que van más o menos ligados, que tienen que ver con la crianza y la autoconciencia, y vamos a seguir indagando desde estas herramientas que son la comunicación no violenta, la escucha empática, la crianza respetuosa, un curso de milagros y el coach ontológico. Esa es como nuestra cajita de herramientas. Y principalmente la idea, siempre me gusta decirlo, de la crianza respetuosa, es que sea respetuosa con todas las que formamos parte. Es decir, que sea respetuosa con los niños y las niñas, y que sea respetuosa con las personas que estamos criando. Y creo que ahí es donde empiezan los desafíos. Sobre todo cuando, digamos, lo que buscamos es esta experiencia de placer, de disfrute, de encontrar este espacio de conexión y de nutrición en la familia. Entonces, para esto vamos a estar hablando un poquito de... le pusimos así el título como expectativas versus realidad, ¿no? Como un poco de diferenciar qué me gustaría que estuviera pasando y qué está pasando realmente. Vamos a estar hablando de mandatos, de lealtad familiar, del desarrollo sano de la infancia un poquito también, porque también está bastante relacionado con las expectativas, qué esperamos que pueda hacer o cómo pueda reaccionar o cómo pueda relacionarse un niño de determinada edad, que muchas veces por desconocimiento de este desarrollo sano infantil, bueno, estamos con una expectativa que no está en su capacidad. Entonces también vamos a estar observando qué estoy pensando sobre lo que está sucediendo, qué estoy observando, qué estoy escuchando y qué estoy interpretando de esto que observo y escucho. Y en relación a esto también va muy ligado esto del rol de las creencias en la crianza, en la mapaternidad, y las creencias de cómo son las cosas, de cómo deben ser las cosas, y las creencias propias de lo que creo que soy y lo que realmente soy, ¿no? Que, bueno, un mundo ahí por descubrir. Así que mientras va llegando Belén, si alguien quiere hacer un comentario, hacer una pregunta, o si hay algo que le interesa así especialmente, que hagamos foco, bueno, me interesa que podamos ir interactuando con lo que está vivo también.
o qué los trae por aquí, por qué pusieron así el botón de abrir y están aquí escuchando. El que tenga ganas ahí de compartir algo, bueno, bienvenido también, ¿no? Para que pueda ser un vivo así, ¿no? Como de ida y vuelta. Nos gusta esto, de, de ver que está vivo, cuáles son sus experiencias con la crianza, con el placer, con los cuentos que nos contamos. Yo me cuento un montón de cuentos, lo voy a decir. Lo bueno es que cuando lo veo, pues puedo reírme de mí misma, pero vamos, a veces es que hay un mundo entre lo que pienso que está sucediendo y lo que realmente está sucediendo. Ahí está llegando Belu. Se puede unir. Hola, hola. Hola, Belu, ¿andas por ahí? Sí, Solo estás hola, llegando. hola. Acá estoy. Voy a buscar esto maravilloso para que no acople el sonido. A ver. A ver, estoy Ujú. acomodando ahí para que veamos. Acá tengo que instalarlo. Un momentín. Ahí. Ay, disculpen, que accidentado esto. Este, a ver, que se quede quieto. Mira, A me ver. acabas de hacer acordar una cosa, Belu, que llegaste así con los pelos Sí, qué parados cosa. Sí, sí, de verdad. A ver. y íbamos a hablar de mandatos Sí. y me acordé que, qué fuerte, cuando le conté a mi abuela que estaba embarazada de mi primer hijo, yo toda Ujú. emocionada, que oye, tengo algo para contarte, bueno, imagínense. Y mi abuela me mira así seria, me dice, Laila, si vas a ser mamá, vas a tener que empezar a peinarte. Su primera respuesta. ¿Eso te dijo? Wow. Y bueno, yo vengo despeinada en parte porque ahora justo en estos minutos que llegué recién, el contingente, ¿no? Tipo, mi hijo pidiéndome fruta, comida, y yo, bueno, espera, que veo un vivo y los pelos, todo lo contrario. A mí al menos me despeinó, más que peinar. No, bueno, después vinieron otras charlas muy interesantes con mi abuela, pero esa fue su primera reacción para estas, Sí. estas ideas sobre lo que debería ser, ¿no? Como para... Ujú. Estuve contando ahí, Belu, mientras llegabas un poco como esta ruta que habíamos pensado juntas. Sí. Estuve ahí como contando un poquito bueno, estas ideas en las que veníamos pensando y con las que veníamos sintiendo. Y también eh, a las personas a que pudieran comentar o hacer preguntas para que pudiéramos hacer un vivo que fuera interactivo, ¿no? ¿Me escucha bien o se me... Dale, perfecto. Se te escucha bien, yo te escucho hasta los pajaritos que hay de fondo, ¿ah? Bien, hermoso. Aquí alguien ha comentado, sumamente interesante, aquí iniciando el camino de la mapaternidad, aprendiendo mucho. Sí, ah, se me viene la pregunta de, ¿camino de autoconocimiento para criar o camino de crianza para autoconocerme? Ah, Este juego de... bueno, a mí se me viene algo que justo nosotros hablamos, que todo el tiempo nos estamos relacionando con nosotros mismos. Esa es la relación de origen, digamos. O sea, puede no haber nadie, entre comillas, como el náufrago. ¿Lo vieron esa película? Que se queda en una Mm, isla y que tiene un amiguito que es una pelota, que es Wilson. O sea, puede no haber nadie, pero el único que, entre comillas, queda es uno mismo, relación con uno mismo. Ahora, ¿desde dónde uno la quiere encarar? Esa es la clave en base a cómo la estás encarando, cómo van a ir desarrollándose tus vínculos, incluyendo el de tu hijo,
que es un vínculo que vos tenés con un otro, con todo como una serie de creencias y lo que debería o no debería ser. Y en ese sentido algo para compartir es que eh, al menos a mí me pasaba que por una cuestión de cómo recibí educación en la escuela o como los mandatos familiares o cómo me dejé criar y cómo me criaron, era como que en un principio la relación conmigo misma era violenta. ¿Y qué quiere decir violenta? De maltrato sutil. ¿Qué quiero decir? Necesito algo, no me lo permito. O quiero hacer cosas y me creo pensamientos en donde me digo no se puede, no es posible, la. Después, de pronto, es como que fui madre y es eso mismo y le sumás una relación con un otro. Entonces, volviendo a la idea, es esa relación de querer conocerse para mí es como la relación de querer darme y descubrirme. Mm. Y al menos cuando tuve un hijo fue como muy claro de, che, ¿cómo querés vivir tu vida? ¿Querés seguir destruyéndote o querés conocerte, reconocerte y brindarle eso a un otro, que es un niño? Mm. Y acá estamos. Qué- a ver. Ahí se pone un poquito, creo que ahí estamos, ¿no? Mm. Sí. Qué lindo. Sí. Y, y en relación a esto de qué cuentos me cuento, como, y esto que yo mencionaba como de que le pusimos como expectativas versus realidad, eh, y a la vez de qué cuento me cuento algo como, si no me voy a mover a ver si voy más cerca del... A mí se me va parando. ¿Ustedes me Se escuchan corta un bien? poquito el aire. Sí, ¿no? Me Yo voy a sí te mover más escucho. cerca del router, si no. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a darle una última oportunidad y si no me muevo. Bueno, dale. Eh, también se me viene algo que tiene que ver con eh, cuánto estoy pudiendo ver y qué estoy interpretando, ¿no? Esto que veníamos hablando de lo que está sucediendo. Ujú, Justo tengo algo muy vivo, Belu, ujú. que te lo quiero traer porque me parece que nos va a servir para todo el caminito que venimos pensando, que es un ejemplo con mi hijo el otro día, muy concreto, Sí, que bueno, estábamos en un lugar con muchas madres, con muchos niños, en un círculo de crianza que hacemos aquí cerca, eh, y viene mi hijo, se acerca y me dice que había dos niñas que estaban jugando que no querían jugar con él, ¿no? Un ujú. clásico, un clásico conocido como el tú no, tiene que ver con esta etapa de jugar esos roles, ¿no? De excluir, bueno, de ser el excluido, de ser el que excluye. Sí. Forma parte de una etapa del Ujú. desarrollo. Sí. Claro, yo en este momento, automáticamente mi reacción fue, bueno, ¿querés que vaya a hablar? Bueno, vamos juntos, y vamos a hablar. Ujú. Voy, bueno, intervengo ahí como me pareció, vuelvo, al rato pasa de vuelta y entonces aprovechando que estábamos en un círculo de crianza justamente hablando de muchas cosas, lo abro al grupo, ¿no? Éramos unas cuantas, éramos como 6, Sí. 7, lo abro al grupo y es súper Ujú. interesante porque lo que salió es esto, él no vino a pedirme ayuda, él no vino a decirme mamá vení, y con nuestra mente, ya de muchos años de este entrenamiento, interpretamos que hay algo que hacer, que accionar para resolver. Cuando lo que está Porque creemos que sucediendo hay puede algo ser que no sea malo. eso. Porque creemos, claro, porque, porque hay una situación, sí, o porque hay una situación incómoda o movilizante desde lo emocional que queremos evitar a la vez, ¿no? Porque nos mueve, generalmente como adultos porque nos mueve algo propio. A mí en este caso me movió algo, yo reconocí que había algo ahí que cuando lo abrí al grupo dije, chicas, me estoy dando cuenta
que esto me está de mi niña herida que está acá tocando y que no estoy pudiendo acompañar desde la adulta. ¿No? Como que yo en ese momento pude ver como ese lugar en el que yo estaba siendo tomada por la emoción, de alguna manera, o que la emoción no me estaba permitiendo acompañar desde un lugar empático y ¿no? Sin juicio, sin ese juicio de bien-mal. Y fue hermoso todo lo que se abrió en el grupo, más allá de la anécdota en sí, me parece que es como un lindo de esto, ¿no? Como de cómo me gustaría que fuera, de cómo está siendo, de qué emociones se están moviendo y qué estoy interpretando de lo que está sucediendo. Porque esto que vos decís, Belu, si yo pienso que está mal excluir que dos niñas jueguen, que un niño no juegue, si yo ya estoy con toda mi moralidad adulta, por un lado estoy desconociendo esto, que es una etapa del desarrollo infantil sano, pasar por ese juego. Por otro lado, claro, estoy como, en vez de estar actuando desde una libertad adulta, estoy reaccionando desde un movimiento emocional que no me gusta. Es como, esta emoción no me gusta, quiero resolverla, entre comillas, ¿no? Es decir, no para mí quiero... sería evadirla en realidad. Es más, acordar a cuando tengo platos para lavar, me da una fiaca y digo, los platos los dejo para lavar, me va juntando. Porque a veces la reacción, o lo primero que pensamos, lo primero que creemos y lo primero que hacemos, no necesariamente es lo que realmente está pasando. Entonces, por ahí es una manera de realmente no entrar en lo que está pasando y querer resolver. Tipo, veo que hay exclusión, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos jugando contentos como la familia Ingalls. Entonces ahí no me metí, ¿viste? No me metí ni en la emoción, porque cuando hay emoción hay algo para liberar, y no es de tu hijo, sino es de vos misma. Y en vez de hacer eso, estoy sintiendo. ¿Qué estoy pensando? ¡Wow! Y eso que veo, darme cuenta que no es real, pero que me está operando para precisamente verlo y chau, soltarlo. En vez de eso es como la caja conocida, ¿no? Yo con la limpieza lo veo mucho, eso. Sí, y a la vez... sucio hay que limpiar. A la vez me conectó mucho con algo de la humildad a mí, esta situación, porque que cuando se da ese juego, que yo ya sé que es un juego y me sigue tocando, como que evidentemente tengo una herida ahí que sigue estando. Lo lindo de ver estas espirales es que ahora puedo decir, esto me está tocando, bueno, ir con esa humildad de, che, hay otra adulta que tenga ganas como de también de observar esta situación, de ver cómo acompañar esta situación, no de resolver, pero tampoco de dejar ser, sí de acompañar, porque yo no estoy pudiendo acompañar porque todavía hay algo en mí que tiene un peso fuerte desde lo emocional. Entonces para mí eso ha sido clave en mi crianza, como algo de conocer mis límites, de dónde ahora puedo entrar, en dónde ahora yo tengo esa suficiente como centro, esa suficiente objetividad, esa suficiente serenidad. Y cuando no puedo, si estoy sola con mis hijos, bueno, tal vez decirlo, ahora a veces lo digo a los chicos, esta situación a mí me conecta mucho con la ansiedad, yo conecto mucho con la ansiedad o con los nervios o con la emoción que sea, y por eso no puedo acompañarlos como de una manera que me gustaría más, como poder entrar en esa sinceridad, en esa humildad de que no siempre podemos hacer las cosas como nos gustaría hacerlas o como sabemos que es más lindo. Y si hay otros adultos, tener como también esa humildad. Como también en relación a que igual cuento. Claro, que dos cosas. La primera es que en un momento tiraste una frase que quiero hacer una pregunta y para todos, que dijiste, no siempre puedo acompañar, pero tampoco voy a dejar ser. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Nos podés desarrollar un poco más? Sí. Dejar... ¿Qué sería acompañar y qué sería para...? Sí. Está buenísimo esto que traes, porque claro, bueno, habíamos hablado un poco de esto, de hablar sobre los conflictos entre los niños, de cómo acompañamos conflictos entre los niños y qué cuentos nos contamos cuando vemos ese conflicto. Sí. Esto es algo que yo vivo muy en el cotidiano con mis hijos cuando se dan golpes.
Y es algo que lo he trabajado Sí. bastante también, observando qué cuentos me contaba y qué cuentos me cuento en esa situación. En este caso de mis hijos, por el motivo que sea, la forma que encuentran de resolverlo es empezar a morderse, arañarse, pegarse, bueno, entrar en esto, en contacto físico fuerte. Estoy intentando no usar como palabras de juicio, ¿no? Por eso lo estoy describiendo de esta Sí, manera lo más objetivamente posible. Empiezan a entrar claro. en un contacto físico más de índole agresivo, Ujú. y entonces, claro, eh, en este caso, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si yo digo, ¿a qué me refiero con, si yo hago como que no pasa nada, o digo, bueno, que se maten, ¿no? El bueno, yo es que aquí, que se, ya está, que lo resuelvan. Como es real que hay uno que es más grande y uno que es más pequeño, eh, para empezar puede correr riesgo su integridad física. Depende del nivel de tomados por el secuestro amigdalar que estén, ¿no? O sea, digo, como depende cuánto de desconexión esté en ese momento su cerebro y estén actuando desde el cerebro reptiliano de supervivencia, bueno, puede llegar a ser peligroso en una cuestión concreta de físico. Pero más Sí. allá de eso, en la subjetividad que se va construyendo a nivel familiar o en acompañamiento en espacios educativos lo mismo, lo que se Ujú. va construyendo es una lógica de el más fuerte gana. El más fuerte, como que se va afianzando una lucha de poder. ¿A qué me refiero con acompañar? Que es muy distinto de resolver. Sí. Depende del caso. A veces es simplemente estar cerca y observar. Entonces ya esa mirada externa a veces es suficiente para que en esto algo suceda. A veces ni siquiera es decir Claro. algo, ¿no? A veces es como, estoy acá cerca y veo qué pasa. Muchas veces lo que pasa con mis hijos es que el más pequeño se pone a llorar como si lo estuvieran matando. Y muchas veces yo soy consciente que el más grande ni lo ha tocado. Pero como sabe que estoy ahí mirando, se da este juego, ¿no? O esta estrategia de atención, de pedido de atención. A veces no, a veces solo mirar Ok. no sigue como eso. Entonces, digamos, la manera que yo he aprendido y que intento practicar es la de, primero, si la persona o el niño está muy tomado por ese secuestro amigdalar, no va a poder conectar con nada, no va a poder hablar, no va a poder racionalizar porque su cerebro, su neocórtex no está activo en ese momento. Como ser conscientes de eso también, de que hay veces, sobre todo cuando son niños pequeños, y esto también hablando del desarrollo infancia, muchas veces es poner el cuerpo, es decir, hasta aquí, ¿no? Es decir, yo no quiero que se golpeen así, yo me pongo en medio, ¿no? A veces acompañar es me pongo en medio, como corto la línea de fuego de alguna manera, como primera instancia cuando ya esto ha llegado Sí. a esos golpes. Ok. Cuando no es tan extremo, cuando no se ha llegado a un nivel de tanto enfado, cuando es algo más tranqui, como era el caso el otro día de niñas jugando que no quieren que el otro juegue, como una herramienta que a mí me ha dado la comunicación no violenta es la de dar reflejo. Dar reflejo es hacer una descripción lo más objetiva posible de lo que está sucediendo. Oye, estoy viendo que ustedes están jugando y Rumi me dice que a él le apetece también jugar. mmm, y a vosotras os apetece jugar eh, ustedes dos como en su intimidad o solas. Intentando quitar el que Rumi no juegue, ¿no? Como intentando quitar los juicios al respecto, intentando hacer como lo más objetiva posible la descripción. Eh, Cuando hay atención del otro lado, lo interesante es dar reflejo, luego ir como profundizando un poco más en cuáles son los sentimientos y las necesidades de cada una de las partes. Por ejemplo, un niño canta, viene otro, se lo quita, ¿no? Lo toma.
por no decir se lo quita, lo toma de sus manos y el que lo tenía originalmente se pone a llorar. Bueno, acompañamiento desde este reflejo, uy, te veo que estás triste porque, o estás enfadado, o según como lo vea, porque tú tenías ese juguete y te apetecía seguir teniéndolo, ¿verdad? Y al otro, a ti también te interesa un montón ese juguete y te parece súper interesante jugar con él, ¿verdad? Y te está gustando tenerlo. Y dar a uno y a otro este reflejo se llama, de qué estás sintiendo. Y hay veces que esto sí es de alguna manera es una interpretación de lo que yo estoy observando que está sintiendo, que a veces puede estar equivocada. A veces yo le digo, uy, esto te ha enfadado. Y Rumi me dice, no, no estoy enfadado. Lo que me pasa es Claro. que tal cosa, ¿no, Rumi? Ahora, la verdad que con mis años de práctica en comunicación no violenta, yo a veces flipo con el vocabulario emocional que tiene el Rumi. Pero bueno, los niños muchas veces tienen una claridad de cuando uno le dice, te está pasando esto, te dicen, no, eso no es. Que si le preguntas qué te está pasando, no tiene el recurso para explicarlo, pero cuando uno va afinando el lápiz, sí puede decir sí o no. Y se va como desmenuzando esta danza de las necesidades y los sentimientos. Claro, ahí hay un punto importante que vos mencionaste con respecto a cuando nosotros interpretamos qué está sucediendo. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y seguramente lo conoces, si no lo conocen se los recomiendo. Y hay una parte que dice no suponer. Desde coach ontológico se trabaja mucho el no suponer, porque a veces la persona te está diciendo algo y vos no escuchás y con los niños pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir? El niño puede bostezar. ¿Y por qué suponer que tiene sueño y que si no se duerme mañana va a llegar tarde a la escuela? Entonces tengo que acostarlo temprano. ¿Ven toda la elaboración? Y por ahí era tan simple como preguntar, ¿tenés sueño? No, sí. Y si no responde, si no querés responder, no. Por ejemplo, porque esto que vos mencionabas sobre acompañar y dejar ser, se nutre mucho cuando tenemos una escucha activa. La comunicación es escuchar al principio. A veces a mí me ha pasado de querer armar todo un castillo de lo que creo que es acompañar, lo que creo que es dejar ser, lo que creo que tiene que pasar, y lo que pasó en principio, que hizo que se el castillo, es de cómo me escuché a mí misma y cómo escuché al otro. La comunicación no violenta va muy de la mano con el coach ontológico en ese sentido. El coach ontológico profundiza mucho en lo que es la comunicación, en preguntar, en cómo preguntar. Por ejemplo, con respecto a la comunicación con los niños, yo descubrí algo que lo tiro como una información que les puede ser útil, que la manera en que preguntamos, que sería cómo me pregunto a mí mismo y cómo le pregunto al hijo, hay algunos tips. Están las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Yo le llamo preguntas puente. Por ejemplo, una cosa es ejemplo, la plaza, siguiendo con esto del juego, la sociabilización, que Suri la otra vez miraba a unos niños jugando a la pelota un montón de rato. Y yo antes, primero armé un castillo, ¿no? Tipo la exclusión, no lo van a dejar jugar, lo que sea, y en un momento paré y dije, volvamos al eje porque todo eso son proyecciones mías. Aquí lo que está pasando es que el pibe está mirando cómo juegan. Entonces, opciones de preguntas. Una pregunta cerrada es una pregunta que va hacia sí o no. Y hay un punto en que lo que genera es una decisión. Pero a veces, previo a la decisión, está la indagación. Yo podría haberle preguntado, ¿querés jugar? ¿Sí? No. ¿Y qué hice? ¿Qué te gustaría hacer? ¡Fua! ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te puedes comer un helado? Quiero seguir mirando. ¿Y qué me dijo? Quiero seguir mirando cómo juegan. Y eso es darle herramientas al otro para que, más que herramientas, porque siempre el otro decide lo que quiere en un punto, es dar herramientas para que suceda la expresión y la libertad. O sea, ¿qué te gustaría hacer? No es elige blanco o negro, ¿qué te gustaría? Y para mí eso ha sido una herramienta muy clara para comunicarme con mis hijos, con mi hijo, porque tengo uno, como de que el otro también pueda tener ese espacio o habilitar ese espacio para que el otro se desarrolle. O sea, en vez de sí o no, o tipo con comida, como
Mm, Y también es un reto porque implica que realmente yo preciso escuchar lo que el otro me va a decir. No es que yo ya tengo la pregunta y la respuesta. ¿Querés comer? O sea, es, ¿qué hacer? Y ahí me gustaría hermoso. jugar. Ah, bueno, pero faltan 20 minutos para llevarte a la escuela. A mí eso, por ejemplo, me es un desafío grande, porque es estar abierta a lo que está pasando, no a lo que a mí me gustaría en base a mis creencias, como ejemplo, que tenés que almorzar antes de ir a la escuela, que sería lo que Famoso podría pensar si me dices que, quiero jugar de comer. ¿Cómo? el tenés que, lo mencionamos en el vivo pasado, Sí, ¿no? Lo del tenés que, el tengo que. sí, Es un gran enemigo, ¿eh? El tengo que para mí es cuando digo el tengo que o el tenés que, cuando me lo escucho, digo, a ver, ¿qué está pasando? Que estoy otra vez contándome este cuento, ¿no? Como que son claro, mis pequeños como lucecitas, ¿no? Como que se me prende una lucecita de, a ver, ¿qué cuento me estoy contando? Y con esto, claro. ¿sabes? Me venía, Belu, algo con esto de las preguntas abiertas también, algo de Ujú. poder preguntar, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Y poder llevarlo al cuerpo, que es mucho lo que yo vengo facilitando bueno, en todas las propuestas que hago para adultos. Ujú. Lo estoy experimentando con mis hijos también, últimamente, y como en esto, ¿no? De, che, como adultos lo tenemos que Sí. entrenar porque lo tenemos, pero de niños lo tienen. Entonces, es hermoso verlo y hacer la pregunta de qué estás sintiendo y preguntarles dónde, en qué parte del cuerpo lo sentís. Como para poder estar esa conciencia de Claro. que realmente las emociones están en el cuerpo. Es que sí, estaba pensando eso, la emoción está en el cuerpo. Claro, el pensamiento no. El pensamiento no. Entonces es muy interesante porque es una gran herramienta para diferenciar si lo estoy sintiendo, lo estoy pensando. Ahí Porque igual una también cosa, tengo una cosa para decir, ¿ah? Pero que termina la idea antes de interrumpir. que en esto, no, lo que iba a decir era esto de como este truquito del cuando digo siento que, en realidad es un pensamiento. El siento Sí, no es una sensación o un sentimiento, sino que es un pensamiento. Siento que debería ir, ta, ta, ta. No, pienso que debería, ta, 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 ta. Puedo sentir, un siento no va después de un siento no va un qué. Va una palabra, como puede ser siento tristeza, siento frío, siento claro. calor, siento, siento cosquillas. Digamos, si hay un qué, es porque es un pensamiento. Y eso es como un gran tip para reconocer qué cuento me estoy contando sobre lo que siento, y a la vez es una posibilidad de ver qué estoy sintiendo, porque si yo digo siento que, de alguna manera me estoy negando la posibilidad de sentir, porque al pensamiento le estoy adjudicando el como, ¿no? Cuando ese cajoncito queda vacío, eh, es muy interesante. El otro día me pasó algo, Belú, con esto de cierro y así me decís lo que me querías decir vos, pero me parece un ejemplo Mm, maravilloso. Íbamos en un ujú. coche con Rumi. Rumi, la verdad es que salimos poco de la isla, tiene pocas experiencias en la ciudad y está ahora con que no le gustan los coches, ¿no? Íbamos en un coche y empezó como, no, es que no me gusta, me aburro, no me gusta estar en el coche, bueno, ¿no? Como, bueno, os podéis imaginar una situación en un coche con un niño que no quiere estar en un coche. No, pero es que me aburro, y lo que decía era me aburro. Entonces yo le dije, ¿y dónde sentís ese aburrimiento? Y él me dice, aquí, en la cabeza. Y le digo, ¿será que estás pensando que el viaje va a ser muy largo y no te apetece estar mucho tiempo aquí? Porque es que nos acabábamos de subir. No es que llevaba un tiempo que decís, bueno, si se está aburriendo. Fue ni bien nos subimos al coche. Y dijo, sí, pienso que va a ser muy largo y no me apetece estar mucho tiempo aquí. Y fue maravilloso porque gracias a que él pudo decirme, está aquí, yo dije, esto es un pensamiento y pude ponerle palabras a eso. No se resolvió, la verdad es que seguimos en una situación incómoda casi todo el viaje. eh, y me parece interesante esto de no se resolvió, pero sí a mí me gustó esa forma de acompañarlo y siento que él de esa manera va aprendiendo estas herramientas de diferenciar lo que siente de lo que está pensando. Eh, bueno, eso. Sí, justo esto que estabas diciendo de la emoción, yo le iba a encuadrar en un curso de milagros
que es un poco lo que me especializo, que habla todo esto y está buenísimo porque te propone un mapa conceptual en el cual vos reconoces que sos libre. ¿Y qué quiere decir libre? Tenés un cuerpo, ahora, ¿para qué lo vas a usar? Tenés las manos, ¿para qué las vas a usar? Tenés la posibilidad de alimentarte, de vivir en esta experiencia, ¿qué vas a hacer con eso? A eso se refiere en ese sentido la libertad de estar acá para expresarte. La emoción, desde un curso de milagros, es una alerta de que hay algo para trabajar, de que hay algo que se ha trabado. Y se siente y se origina por el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Si vos estás pensando algo que va contra lo que vos realmente querés expresar, ahí aparece la emoción. ¿Qué quiero decir? Vas a ver lo que estaba pensando Rumi, pero para que haya una emoción tiene que haber un pensamiento, pero no es ese pensamiento que vos decís, que es cuando uno está alejándose de la emoción y alejando de descubrir qué pensamiento hay ahí, porque la mente es algo muy, muy, muy grande y tiene toda información. O sea, la mente para armar castillos, como la telenovela, y a veces vos utilizás la mente, la mente la utilizas siempre, eso es lo maravilloso. O sea, si por ejemplo vos sentís angustia, a mí me ha pasado a veces angustia, lo siento acá, entonces para que llegue a ese estado es porque hubo un pensamiento al que yo le di como el poder de que me genere esto. Poder detectar eso es una llave, que es diferente a lo que vos decís a cuando vos estás pensando en cualquier cosa, pero no estás queriendo escuchar lo que realmente te está pasando. La emoción en el cuerpo y el pensamiento que está generando esa emoción. Ejemplo, a mí a veces me ha pasado de angustia, garganta, y de pronto decir, estoy pensando que no voy a poder. Entonces, claro, angustia en la garganta por pensar que no voy a poder. Y ahí, volviendo al principio de la charla, lo que me gustaría compartir es que esto de la crianza y la autoconciencia es también, en mi caso, enfocarme en mí, en el sentido de qué quiero decir en mí. Enfocarme en lo que a mí me pasa, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy pensando, porque ese es un trabajo que lo tengo que hacer sí o sí, con hijo o sin hijo. Si yo hago ese trabajo, si yo me doy ese espacio, seguramente voy a estar mucho más disponible para poder ver a un otro, que es un planeta diferente. Si yo estoy desbordada, si estoy llena de emociones, ejemplo puerperio, ¿no? Si dormí mal, comí mal, todo el universo que tenía para sostenerme antes de tener un hijo cambió y no tengo ese espacio, es como que el barco se nos hunde ya comenzando. Muchas veces me ha pasado de estar queriendo enfocarme en mi hijo, lo que le pasa a mi hijo, lo que le dice a mi hijo, el conflicto de mi hijo y de pronto digo, pará, esto es una creencia de que tener un hijo es olvidarme de lo que me pasa a mí y enfocarme en él. Y a veces los pibes están re tranquilos y yo soy la que tengo que trabajarme. Y esto lo digo porque sí, es una gran creencia, al menos que yo he sostenido en torno a la paternidad. Sacrificio. ¿Sí? El mandato del sacrificio, tal cual. Como un mandato muy fuerte en esta cultura, sobre todo tenemos las mujeres, ¿no? De esto del sacrificio y de la complacencia mal entendida, ¿no? A mí me gusta como reforzar esta idea de Casilda Rodríguez de la complacencia como el compartir placer. Por eso digo la complacencia mal entendida, que sería el sacrificio. Claro. Sí, súper interesante. A la vez como saber que todas estas creencias, todos estos mandatos, todos estos pensamientos, también están impresas en el cuerpo y son producto de nuestra historia, ¿no? Son producto de toda la historia a lo largo de nuestra vida y de cómo, digamos, desde la psicología, hablando de lo que la psicología nombra como la neurosis, tiene que ver con las respuestas que de niños pudimos dar a los conflictos infantiles, a los conflictos en la infancia. Entonces esas respuestas psicocorporales las aprendemos y las repetimos una y otra vez. Entonces lo interesante de observar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo estoy reaccionando, porque también es esto, los pensamientos generan emociones y las emociones generan pensamientos.
Entonces hay todo un círculo de retroalimentación que si yo lo puedo observar y de alguna manera eh, transitar, no desde esta parte como reptiliana del cerebro de supervivencia, ¿no? Desde una sensación de vida o muerte, ¿no? No desde esta sensación de vida o muerte que solo Sí, tiene dos caminos, que es huida o ataque, es decir, en el caso de huida sería más bien, bueno, me callo, acato, tengo que, como la obediencia, o me rebelo, voy contra, ¿no? Como desde una respuesta más desde la rebeldía. Si yo puedo como salir de ese pensamiento de ataque, o sea, de ese pensamiento en realidad desde esa reacción muy primitiva animal de supervivencia y puedo hacer este pasaje, no hay un león por comer, esto no es una situación de supervivencia, tal vez lo fue cuando era niña, pero ahora no lo es. Ahora no es una cuestión de supervivencia si mis platos están limpios. Me estoy contando el mm, cuento de que está todo mal si la casa está desordenada y sucia, y estoy viviéndolo como si me fuera a comer un león, porque realmente las hormonas que se liberan tienen que ver con eso, con la supervivencia de como si me estuviera por comer un león. Entonces, digo, observar esto y poder respirarlo, para mí la respiración es como una herramienta maravillosa, maravillosa de decir, a ver, llevo la atención al aire que entra, al aire que sale, qué partes de mi cuerpo están entrando en tensión, qué estoy pensando que está generando toda esta tensión, con qué estoy mm, conectando, ¿no? Es como, hablamos, ¿no? Como de este ejemplo del iceberg, ¿no? Como que hay una puntita que se ve arriba, pero hay todo un mundo abajo, en el claro, inconsciente, en la memoria corporal, en la memoria celular. Somos conscientes que está todo eso ahí abajo, observar la puntita del iceberg nos sirve para esto, para decir, bueno, respiro y empiezo como a decir, bueno, ok, a ver, discernir, ¿no? Como esta palabra que me gusta mucho, de a ver qué estoy pensando, discernir. qué estoy pensando, qué estoy Ujú, sintiendo. ¿Esto es actual o es algo que yo traigo? ¿Es algo que tiene que ver con lo que está pasando o es algo que tiene que ver con el cuento que yo me cuento? claro. ¿No? Como discernir esas Y cosas mm, me parece que es como una gran clave que justamente nos puede facilitar mucho conectar con el placer, para como volver al hilo, ¿no? Como que creo que este discernimiento, a mí por lo menos en mi experiencia, me ha como abierto una puerta inmensa a conectar con el placer, ¿no? Como, ok, mi casa estaba todo impoluto siempre, ¿no? Como mi abuela tenía todo impecable, nosotros terminábamos de cenar y a los 15 minutos, ahí no había nadie, ahí no había comido nadie, no se notaba que había alguien que había comido. ¿Cuánto conectábamos con el placer? ¿Cuánto disfrutábamos la sobremesa? ¿Cuánto espacio había para...? Y no, la verdad que no había mucho. Entonces, no desde un lugar de juicio, de lo hizo bien o lo hizo mal, sé que mi abuela hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía y con la historia que estaba viviendo, ujú, con el momento en que estaba pasando, sí, y eso es lo que yo amé, y eso es lo que yo aprendí, y eso es lo que yo además incorporé como respuesta válida. Ahora, mi realidad es otra hoy ujú, en día, tengo otra realidad, tengo, estoy en otro momento vital que el que estaba mi abuela cuando me criaba, estoy en otra circunstancia, tengo otra edad, tengo otros recursos, bueno, claro. ¿qué Ahí cuento? hay una, sí, hay una palabra que se llama comparación, que Mm, esto también ayuda. Yo le llamo recién cuando tengo 30, 29, que es que cuando estoy comparando, indefectiblemente me estoy yendo al pasado y estoy anulando quién soy y cómo estoy eligiendo vivir mi vida. Porque viste que cuando uno compara, tipo, esto comparado con lo otro, como mi abuela me criaba como yo crío a mis hijos, o cómo están vestidos los hijos del vecino y cómo están vestidos mis hijos. Eh, que un poco lo que vos decías, como lograr esa comprensión de mm, que es nuestro proceso y el otro tiene otro proceso. Y es más, gracias a ese proceso, nos estamos haciendo este proceso. Y es como una cadena. Yo tengo un ejemplo maravilloso. Ayer
me fui a un retiro, a cantar, a cantar, mi hijo se quedó con mi mamá. Volví y ¿saben lo que había pasado? Que mi gato me había traído una paloma a mi departamento. Me di cuenta porque abrí la puerta y estaba plumas, 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 plumas y había una ala rota en mi cuarto. Y primero dije, esto es una cagada, esto es una mierda, ¿cómo me puede estar pasando que yo vengo después de darme un espacio para mí y ahora voy a tener que limpiar todo el día y voy a tener que lavar la ropa porque era paloma y las bacterias? Y de pronto, como venía, no sé, el entrenamiento de ver la situación y decir para toda esa película, a ver, decime dónde está esa película, porque yo no veo ninguna película, simplemente abriste y está lleno de plumas y hay un ala con una sangre así, y sangre. Y de pronto dije, ok, en vez de armar la película, simplemente, no sé, hice la pregunta interna, ¿qué tengo para aprender de esta situación? Que es esta frase, dice traer la pregunta a la conciencia, que es un poco lo que vos estás mencionando. ¿Qué pasó? Que de pronto salí con Suri, dejé la paloma ahí, no toqué nada, hicimos la nuestra, volví y dije, ok. Y simplemente me puse a ordenar, a limpiar, y cuando pasaron 2, 3 horas, lo comprendí y dije, wow, claro, gracias a que estaba esa paloma ahí, tengo ahora un bulto lleno de cosas para tirar, porque claramente lo que me vino a traer o lo que aprendí es como, sí, había que limpiar, pero no hablo de limpiar, barrer la escobita, sino de revisar como cuando uno lo hace con uno mismo, ¿no? ¿Qué cosas querés seguir teniendo en tu casa? ¿Qué cosas querés seguir cargando en tu mente, en tu corazón? ¿Y qué emociones querés seguir sintiendo? Tiré unos más de yoga que estaban re viejos, eh, basura, y de pronto es como decir, wow, ok, y esto es nuevo. Tipo, si yo hubiera seguido la historia que me cuento, habría estado de mal humor, enojada, culpándome, limpiando por sacrificio, y fue como la síntesis sería un poco lo que dijiste vos, que es eso, traer la pregunta a la conciencia, porque muchas veces funcionamos en piloto automático y elegir parar precisamente es elegir hacer la pregunta, y la pregunta no a esa parte mental que hace telenovelas, sino la pregunta a esa parte sabia, que es como, che, estás acá, ¿qué hay para aprender? Muchas veces hay conflicto y no sabemos cuál es el conflicto porque no hemos hecho la pregunta. Y desde esa humildad, desde tengo que aprender algo, no tengo ni idea qué es, ¿y cómo arranco aprendiendo? Preguntando. Tipo, y no tipo pregunto para buscarme la película de Netflix, o sea, pregunto para que se elabore una nueva experiencia. Así que un tip, preguntarse cosas, no dar por hecho, preguntar, y a ti mismo y obvio al otro también. Eso. Sí, me gustaría, antes de cerrar, por lo menos mencionar una cosa que quedó ahí colgada de lo que habíamos hablado, que es el tema de la lealtad familiar, que esto se trabaja mucho desde el sistémico. Nos quedan 5 minutos, no vamos a profundizar, pero me gustaría por lo menos mencionarlo como para que quede ahí picando como el bichito, ¿no? Es que puede ser el siguiente vivo, de hecho. El siguiente vivo de lealtad familiar, puede ser, ¿eh? Podemos armar una votación, a ver, porque tenemos ahí unos... Y hay algo que se trabaja mucho en el sistémico, en la psicología sistémica, que tiene que ver con la lealtad familiar, y es súper fuerte, porque tiene que ver con los mandatos, pero aún más, porque tiene que ver también con algo de poder ser fiel al árbol, ¿no? No solo lo que aprendí desde la forma, sino algo incluso más profundo. Y voy a dar un ejemplo, porque justo lo estoy observando en mí en estas semanas. Entonces, me parece que puedo dar ese ejemplo y que quede como justamente la pregunta, porque yo estoy en pleno momento de pregunta también con este ejemplo. No tengo nada resuelto ni nada elaborado porque estoy en esa investigación conmigo misma. Así que me abriste eso como del modo pregunta. Voy a seguir con mi abuela. Estos días estoy muy conectada con mi abuela, no sé por qué. Estoy hablando de mi abuela, pero la vamos a traer ya que estamos hablando del sistema. Y bueno, y del agradecimiento también, ¿no? Obviamente. Mi abuela tenía
como una frase bastante fuerte que era esta de primero el deber, después el placer. Creo que la mencioné en el video pasado. Que algo con lo que yo he cargado mi vida entera. En distintos momentos la voy observando de distintas maneras, en cómo yo voy, de alguna manera, por momentos, entrando en esa lealtad a eso, y por momentos saliendo de esa lealtad. Pero voy un poquito más allá, que es otra frase que tenía mi abuela, que era, si no lo hago yo, no lo hace nadie. No, es que si yo no lo hago yo, no lo hace nadie. Una frase que yo me vi repitiendo hace unos años en momentos de convivencia, de pareja, diciendo, che, ¿por qué estoy creando esta realidad? Porque ahí es donde quiero entrar, ¿no? De alguna manera, son frases que las decimos y volvemos a crear esa realidad. Y vengo observando en estas semanas justamente una creencia muy fuerte que tengo, que no la había visto, de, si me relajo todo se va al carajo. Sería la frase. Y ¿no? Parecía, ¿no? Como, si me relajo, adiós. Como catapum. Lo que vengo observando y me vengo preguntando es que yo misma vengo creándome realidades en donde eso una y otra vez es verdad y se hace realidad en la materia. Y a la vez vengo observando que soy la que crea esas situaciones y esas realidades. Ejemplo, armo un curso súper completo, con un montón de material, con un montón de cosas, no sé qué, y me pongo una fecha para dentro de X tiempo. A la vez armo Vivos con Bel, armo no sé qué, como en lo laboral lo veo mucho, ¿no? Claro, desde un entusiasmo, desde un lugar creativo y de mucho fuego interno y también desde mucho amor y ganas de expresar esto que vengo atravesando y bueno, y en mi trabajo me gusta. Pero claro, me armo agendas que realmente no son humanas. Entonces, reafirmo mi cuenta de que si me relajo todo se va al carajo, porque claro, como me armé una agenda que no tiene espacio para relajarme, mi agenda no puse un día que sea para no trabajar, algo, ¿no? Ahora lo estoy cambiando, gracias a verlo lo estoy transformando, pero aún así, siendo que lo ven transformando, me vuelvo a encontrar con esta creencia de si me relajo todo se va al carajo, y vengo observando cómo creo yo y recreo una y otra vez una realidad en donde eso se confirma. ¿No? Claro, en donde eso es como el tipo confirmarse. En realidad al final no se va nada al carajo. La verdad es que me estoy relajando últimamente un montón. Sí. No estoy cumpliendo con las fechas de mi agenda. O sea, mi agenda medio que está de adorno a veces. Es como, sí, tendría que haber terminado esto hace 3 semanas. Y yo, pues vale. ¿No? Como que por suerte estoy como transitándolo de una manera como en una vuelta más de la espiral, que es medio que las fechas que me estoy poniendo no las estoy cumpliendo. El próximo será hacerme una agenda un poco más amorosa, pero bueno, hace un tiempo, es más, yo tengo una pregunta. Un tiempo me hacía esas fechas, me estresaba para llegar, y si no llegaba sentía que era el fin del mundo. Bueno, pensaba que era el fin del mundo, no sentía, me sentía nerviosa. Sentía nerviosa porque pensaba que era el fin del mundo. Pero bueno, eso, como algo de que ahí observo que hay una lealtad familiar también, que es una creencia que yo tengo muy instalada, que armo y desarmo y vuelvo a armar y de alguna manera u otra al final vuelvo a transitar, por suerte como en esta espiral, bueno, voy haciendo avances, ¿no? Hoy como no es lineal, pero tampoco es circular, es esto, es como la espiral, mucha más amplitud de conciencia y en mi caso mucha más capacidad de disfrute, la verdad. Pero bueno, quería contarlo porque justamente estoy con esa pregunta de ¿por qué sigo armándome este tipo de agendas? O sea, ¿por qué tengo un calendario? Sí. ¿Quién me manda a hacer esto? ¿No? Como... Claro, ahí se me vienen 2 cosas para compartir que para encuadrar esto que está buenísimo. Primero, ¿qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento que implica una programación. Como cuando vos escribís en el ordenador, los programadores escribís una palabra y al hacer clic pasa algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como es un pensamiento que tiene, entre comillas, el poder de generar ciertos pensamientos posteriores y ciertas reacciones y, por tanto, manifestación concreta, ¿sí? Las creencias lo que tienen es que lo que dicen
no necesariamente es cierto. Lo importante es como la fuerza que produce. ¿Qué quiero decir? Si algo es verde, hay un punto en que da igual si es verde o no es verde, sino que cuando vos decís verde, ves un color. Entonces, todo el tiempo nos generan condicionamientos. Y las creencias no están mal, ni siquiera están bien, a veces sirven para poder operar. Ahora, dejan de servir cuando generan insatisfacción. Cuando vos te estás chocando contra la pared porque hay una diferencia entre lo que vos necesitas y lo que está haciendo, entre el placer y lo que está pasando es porque hay una creencia que está operando que ya hay que mandarle al carajo, digamos. Y acá, pero no está actualizada. uniéndolo con... Capaz no, exacto. que no está actualizada. Es que sí, tal vez hay algo de eso que todavía, capaz hay algo que todavía sí puede colaborar con el bienestar, sí. Como que hay que reprogramarla, no como esto, o sea, reprogramarla, pero a veces como que hay que observarla y ver que sí y que no de eso. Porque creo que hay algo de mi fuego interno, de mis ganas de creatividad, de no sé qué, que me parece que está buenísimo. Lo que creo que tengo que observar es, bueno, ¿de qué forma? ¿Cómo? ¿No? Entonces ver como de qué de esa creencia... Bueno, pero eso implica un cambio. Sí, a lo que voy es que, por ejemplo, si la creencia es en torno a el placer, cuando yo digo creencias en torno al placer, van a ver. Ahora, a veces hay algunas que hay que reactualizarlas y eso implica cambiarla por otra, pero la temática sigue estando, que es la del placer. A eso me refiero con mandar la mierda, o sea, como de no dejar de tener placer, sino de reactualizarse. Y esto que dejo dos preguntas puentes con respecto a la lealtad familiar, porque las creencias son heredadas. ¿Qué quiero decir heredadas? Es algo que a vos te dan, vos elegís tomar y te lo llevas a tu casa. Y es como que se va dando de persona en persona. ¿Qué me estoy diciendo? Pregunta uno, ¿qué me estoy diciendo? Y lo segundo, indagar, ¿quién me dijo esto? Ejemplo, tiro una personal. ¿Qué me está, hace tiempo que la desarrollé? ¿Qué me estoy diciendo? Me estoy diciendo que trabajar implica dejar de hacer cosas que me gustan. Bien, ¿quién me dijo eso? Mi papá y mi mamá. Ellos decían eso. Y decir, ok, eso lo dijeron ellos. Ahora, ¿yo realmente qué pienso sobre esto? Y esto es maravilloso porque cuando vos pensás que él lo dijo, puede ser que vos lo digas. Porque vos lo querés sostener, pero quizás no, quizás fue tu mamá, quizás fue tu papá, que fue tu abuela, tu hermano. Entonces, y quizás fue tu mamá, tu papá, tu abuela, y también lo querés sostener y también es válido. Lo interesante es que esté la pregunta. Exacto, y identificar el origen para que vos veas si lo querés seguir sosteniendo o no. Bueno, cerremos con esto que me encanta, como tarea para el hogar, así como, me encantó, así. Fantástico. ¿Qué estoy pensando? ¿Quién me dijo esto? Me parece que va así como... Sí, es más, perdón, la pregunta es, sí, es qué me estoy diciendo, ahí hay una diferencia, porque cuando uno dice cuando vos decís que estoy pensando, puede ser, estoy pensando que quiero comer una pizza. ¿Qué me estoy diciendo es diferente porque implica que te estás contando una historia? Está bueno. Ojo ahí. Entonces, voy a pasar en limpio 3 preguntas. ¿Qué me estoy diciendo? Dale. ¿Quién me dijo esto? Y la que a mí me gustaría... ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Y la tercera que yo quería agregar era esto de, ¿qué estoy pensando sobre lo que está sucediendo? Frente a una situación, ¿qué estoy pensando sobre esto que está sucediendo? Para poder diferenciarlo de la observación objetiva, ¿no? Como una invitación a eso. Ok, esto es lo que estoy pensando. Claro. Que eso es lo que pienso. ¿Qué puedo observar? Ok. Como esas 3 preguntas me parece que las podemos dejar así como cierre y me parece que estamos, porque estamos re en hora aparte. Sí, a mí se me pasó el tiempo volando. Sí, a mí también. Bueno, yo creo que vamos a seguir con esto de crianza y placer. Podemos dar así como Bueno, estamos con una idea con Belu de armar una comunidad de crianza y placer, porque es un tema así como que nos está moviendo mucho. Estamos viendo qué forma, qué formato, si presencial, si online, si comunidad en algún tipo de red. Estamos ahí como amasándolo.
bienvenides a opinar, a contarnos qué les gustaría, si alguien está con ganas de participar así como de una red de sostén, de apoyo, de compartir información, de compartir experiencias que tengan que ver con la crianza y con el placer, y hay alguna forma que vean que les gustaría, bienvenidas, bienvenidos a opinar, a contarnos, porque estamos así como en este momento de ver qué forma le damos a esto que nos interesa crear y que nos interesa crear como en comunidad, justamente, en red, y que sea más amplio, que está siendo así como esta semillita de los vivos, pero que tenemos así como la idea de que sea más amplio y más interactivo también con todas las personas que puedan estar interesadas. Así que lo dejo por acá también para eso, para que nos escriban, nos contacten, nos comenten en el mismo vivo, lo que sea. Como abrir esa escucha hacia afuera, hablando de escucha, como así como muy entusiasmadas con abrir esa escucha hacia afuera también, ¿de qué? Perfecto, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, es que al menos a mí me pasa que lo veo mucho en red. Digo que estoy acá para relacionarme y preguntarme cómo quiero yo que sean mis relaciones. Y hay un punto en donde el placer esté ahí, ¿no? Para eso el trabajo o la acción de revisar todas estas cosas. Así que sí, totalmente. Bueno, hermosa, te mando un abrazo fuerte. Estamos abiertas. Sí. Bueno, te mando un abrazo fuerte y ahí seguimos en contacto contigo y con todos. La verdad que estamos así con ganas de abrir antenitas, así que hermoso. Se me pasó volando a mí también, pero ya estamos re en hora. Sí. Sí. Gracias, Bella, adiós. Muchas gracias, un placer. Hablando de placer. Muchas gracias, Lai, y gracias a todos, a todas. Adiós.